Para cerrar este primer día de evento tenemos el último panel que nos permitirá ver cómo las empresas del sector eléctrico se vienen involucrando en el concepto de sostenibilidad, para lo cual vamos a presentar a quienes lo integran. Este panel está conformado por el señor Julio Salvador, gerente general de Ocinermin, el señor Gael Dupuis, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ENGIE Energía Perú, el señor Luis Alburquerque Castro, gerente de Responsabilidad Social de Calpa. Y está moderado por la señora Beatriz de la Vega, quien es líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG. Señora Beatriz de la Vega, tenga usted muy buenas noches, bienvenida. Le cedemos la palabra para moderar el siguiente panel con una duración de 40 minutos. Buenas noches, gracias a Perú de Energía, Bicentenario, por la invitación a estar aquí y hablar de un tema con el que cerramos el primer día de Perú de Energía y que en realidad está en las agendas de todas las empresas a nivel de la toma de decisiones estratégicos, que son los temas de sostenibilidad o más ampliamente, hoy por hoy, bajo los estándares ESG. Entonces, tenemos a Luis, a Gael y a Julio, y vamos a empezar con Luis. En esta primera ronda, a Luis, lo vemos a Calpa muy activo, con bastantes proyectos de naturaleza social. Entonces, queríamos que nos cuentes cómo se han diseñado los modelos de gestión social al interior de Calpa. ¿Cómo esto se puede condecir con el concepto de rentabilidad social del que se está hablando hoy en día? Y si funciona o no funciona, a ver, desde tu óptica. Hola Beatriz, buenas noches Julio, Gael, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me la pones difícil, pero creo que vamos conversando un poco, no sé si para aclarar el tema o para generar mayor polémica, pero definitivamente yo quiero empezar contándote que hace algunos días se me ocurrió revisar algunas tesis de posgrado en lo que respecta al tema de viabilidad de proyectos. Y me fui específicamente a los componentes de viabilidad y se desarrollaba muy bien el aspecto financiero. De hecho, tienes fórmulas y tienes toda una gama de profesionales que pueden predecir si el proyecto es financiero o económicamente viable. Se desarrollaba súper bien el tema ambiental. Para eso tienes un marco normativo nacional y estándares internacionales que te permiten hacer check respecto a lo que puedes cumplir y debes cumplir para que el proyecto sea viable. Pero me sorprendía, por ejemplo, cuando iba al componente social, se reducía a muy pocas líneas en los casos donde encontrabas el componente social para la viabilidad del proyecto. Ejemplo, el componente social identificado como riesgo político si existe un cambio de normativa, o el componente social que adquiría valor cuando el proyecto ya había nacido. Es decir, se daba por sentado que el proyecto iba a tener una viabilidad sin tener en cuenta el componente social. Partiendo de esto, creo yo que lo primero que hay que determinar antes del modelo de gestión social es que la industria tiene que determinar y tiene que estar convencida que el componente de gestión social es sumamente importante para que un proyecto nazca. Y creo que ese es el punto de partida. El ADN corporativo debe ver ese tema. Luego de ello, sí considero yo que es importante establecer reglas claras que nos permitan tener un modelo de gestión social. Y aquí, dada tu pregunta, es si el modelo funciona o no funciona, creo que hay varias formas o varios modelos de los cuales debemos aprender. En el tema social, a diferencia de los otros aspectos, no hay nada dicho, está basado en la construcción de relaciones. Y sobre este tema es que hay que ir tentando modelos que funcionen. Para Calpa Generación, estamos promoviendo ya hace varios años nuestro modelo de gestión social compartida. Y este modelo tiene dos componentes. Al interno, creemos que es importante primero convencer e implantar en el ADN corporativo que la gestión social es sumamente importante, no solo para el nacimiento de un proyecto ni para la subsistencia de una operación, sino para que una empresa, una industria trascienda. Esto creo que es lo principal. Luego de eso es al externo,
y al externo es cómo nos queremos relacionar con nuestros principales grupos de interés. Y creo que aquí queda una gran responsabilidad de parte de la industria de cómo articular este tema para erradicar el mal llamado asistencialismo que se termina confundiendo con la gestión social, ¿no? Entonces, creo yo que hay que promover la participación activa de los actores que forman parte de la responsabilidad y del desarrollo de un territorio. La comunidad, dejándola de ver como un beneficiario o el que va a recibir la donación, el Estado, que tiene que estar presente porque el Estado es el titular de las políticas públicas, y la empresa como un actor de apoyo al tema de la responsabilidad social y el relacionamiento comunitario. ¿Y a qué debemos apuntar? A ser prescindibles. Creo que eso es lo más importante. Si tú trasciendes y los proyectos, las actividades, los componentes de inversión social que tú generes en los territorios en donde operas, pueden trascender y sobrevivir sin la empresa en algún momento, yo creo que ese es el valor agregado que tú le das. Ahora, la rentabilidad social, dada la segunda parte de tu pregunta, la rentabilidad social yo creo que es un tema que va a ser cosechada de acuerdo a lo que va sembrando por etapas, ¿no? Tú puedes tener una gestión social de avanzada, incluso antes de que el proyecto sea viable, con la finalidad de generar relaciones sólidas. Puedes mantener una gestión social durante la etapa de construcción u operación del proyecto, una gestión social para cerrar, pero creo que lo más importante lo vas a ver en la medida de que tus grupos de interés, en este caso las poblaciones con las que interactúas, se van graduando de tus proyectos y ya no necesitan de ti. El ejemplo claro es, vamos a poner las empresas comunales. Si tú a nivel de una empresa comunal, por ejemplo, es una empresa que factura millones y todos los años tienes que inyectarles recursos para mantener una buena relación porque termina en rojo, yo creo que no estamos generando ahí ni rentabilidad social, ni mucho menos un modelo de gestión social que subsista. Pero si finalmente esta empresa logra desarrollarse teniéndote a ti como cliente, pero en este proceso se consolida, tiene una buena directiva, tiene buenos gerentes, siempre está en azul, reparte utilidades y tiene otros clientes, no va a depender de ti. Entonces creo que por ahí debemos ir entendiendo un poco la rentabilidad social, Beatriz, pero no haberlo confundido más. No, al contrario, gracias Luis por la explicación y claro, hoy en día el verdadero valor de una empresa o el verdadero aporte debe considerar el componente social, o sea, creo que hay un cambio de mindset respecto al tema social, ¿no? O sea, no es un tema de altruismo, sino es un tema que tiene también un valor y que obviamente aporta al desarrollo de la empresa, a la comunidad y en realidad a todo el ecosistema. Ahora, el caso de Gael, quisiera pasar a otro punto que es más vinculado a temas de cambio climático, cuál es el aporte, el caso de Engie, vemos que hay por lo menos 2 proyectos que hemos escuchado mucho de, por ejemplo, una mina 100% usando energía renovable, proyectos en el aeropuerto. Quería que nos comentes en este espacio un poco de eso, cómo se está enfocando las estrategias de cambio climático al interior de Engie. Sí, gracias Beatriz, muy buenas noches a todos, es un gusto estar con ustedes en ese panel y gracias a Perú Energía Bicentenario por la invitación. Efectivamente, como saben, el propósito de Engie es acelerar la transformación hacia una economía carbono neutral y como grupo, nuestra meta es alcanzar el cero carbono al 2045. Y lo hacemos realidad a través, efectivamente, de varias acciones y iniciativas que contribuyen a la acción climática. Principalmente tenemos 3 ejes: la descarbonización de nuestras actividades, la descarbonización de nuestros clientes, y ahí entran los ejemplos que has mencionado, y nuestra contribución a un Perú sostenible como parte de nuestra responsabilidad empresarial.
Primero empiezo por el primer eje, que es nuestro trabajo en nuestra propia descarbonización. En línea con la ruta de reducción de emisiones de la matriz energética, estamos cerrando centrales emisoras de CO2 que han sido útiles en su momento, pero que no son sostenibles en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la central Hilo 21. Y en paralelo, para lograr una transición que garantiza seguridad energética, ENGIE se enfoca en inversiones en energías renovables. Hace 3 años pusimos en operación comercial nuestra primera planta solar en Moquegua, la central de Inti Pampa, y estamos actualmente construyendo la central eólica más grande del país, Punta Lomitas. Para un futuro cercano tenemos más de 1.000 megavatios de energía renovable en desarrollo. Internamente, además de la gestión ambiental propia a nuestras operaciones, venimos implementando un proyecto de carbono neutralidad en relación con nuestras actividades administrativas, llamado Ways of Working. Cubre las actividades y emisiones relacionadas a 5 elementos, que son instalaciones, flota vehicular, transporte del personal, viaje de negocio y digitalización. Y en ese marco hemos desarrollado una hoja de ruta con acciones y metas objetivas de reducción. Y es así que hemos logrado certificar nuestro edificio administrativo de Lima, carbono neutro desde el 2019. Y eso es gracias por los esfuerzos en términos de eficiencia energética y la instalación de un techo solar que nos permite reducir el consumo de electricidad de la red de un 25%. Y ese tipo de acciones la estamos replicando con nuestros socios estratégicos. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde hemos instalado un sistema de energía solar para su autoconsumo. Voy a los ejemplos que estabas mencionando, Beatriz. El segundo eje es el acompañamiento que estamos dando a nuestros clientes en su decarbonización. Hoy en día, la mayoría de los países y las grandes empresas tienen metas ambiciosas de reducción de huella carbono, y en coherencia con nuestro propósito acompañamos a los clientes en la reducción de sus emisiones con contrato de suministro de energía limpia, y es el caso, por ejemplo, de Anglo American y de Lima Airport Partners Lab. El primer ejemplo es gracias al PPA Verde firmado con ENGIE, que Quellaveco va a ser el primer gran proyecto minero del Perú en usar energía 100% renovable. Se firmaron acuerdos para que toda la energía que consumirá la mina durante su operación esté respaldada por generación renovable. En efecto, la energía destinada a Quellaveco provendrá de las centrales de energía renovable de Ingeniería Perú, será suministrada a través del Sistema Integrado de Energía Nacional, y su origen 100% renovable será garantizada por la entidad internacional I-REC Standard mediante la entrega de certificados internacionales de energía proveniente de fuentes renovables. Y para cumplir con esa demanda, ENGIE está construyendo la central eólica Punta Lomitas, del cual les comentaba un poco más antes, un parque con una capacidad nominal conjunta de 260 megavatios, ubicado en Opucaré, cerca de Ica, y una línea de transmisión de 60 kilómetros. Cabe resaltar aquí que la central de Punta Lomitas no requiere subsidios del consumidor, tampoco requiere subastas especial del Estado, y a la fecha tiene el precio más competitivo entre todas las energías renovables no convencionales del país. Y el segundo ejemplo, que es, si bien el uso es diferente, pero el concepto es el mismo, el Aeropuerto Internacional de Lima se convierte también en el primer aeropuerto de Perú en funcionar con energía renovable. LAB firmó un contrato con ENGIE para dotar de energía renovable a Jorge Chávez y a su proyecto de ampliación. De esa forma, LAB podrá abastecer sus operaciones con energía proveniente de fuentes 100% renovable, respaldada también con certificación internacional I-REC. Dicho acuerdo de suministro es por una potencia contratada de hasta 28.8 megawatts y tiene vigencia hasta diciembre del 2031. Y
ahí representa un claro ejemplo del compromiso de ambas empresas, que es Quellaveco o LAP, por buscar soluciones de energía cada vez más sustentable y contribuyendo a mantener las condiciones de vida en el planeta que sean aceptables para el ser humano. Y el tercer eje que mencionaba es la contribución que queremos tener a un Perú sostenible, dando acceso a un futuro verde. Apoyamos varias iniciativas que contribuyen a reducir las emisiones del país, que sean en las zonas donde operamos o involucrándonos en acciones conjuntas con otros sectores del sector privado, académico, público o de la sociedad civil. Un ejemplo que ha tenido una resonancia muy fuerte este año es la Asociación Peruana de Hidrógeno, H2 Perú, que se ha lanzado a inicios de este año, y ENGIE está participando activamente como asociado al lado de otras empresas del sector, como Enel, como Calpa, o Fénix, de mineras como Anglo American, Cerro Verde, Goldfields, o también tenemos aliados institucionales como la Universidad Católica o la Sociedad Peruana de Renovable. Y al día de hoy, si no me equivoco, hay 40 asociados, así que no le voy a mencionar, pero todos somos convencidos que el desarrollo del hidrógeno verde en el Perú no solo es una solución para descarbonizar la economía de forma masiva, sino también una oportunidad para lograr un desarrollo sostenible integral a través de una diversificación económica, generando empleos y innovación en el país. Y ahí estoy juntándome con Luis, con el discurso que tenía Luis, porque estamos muy de acuerdo con lo que mencionó Luis anteriormente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Gael. Y fíjense, hasta aquí empezamos diciendo de la importancia de los estándares ESG, o en español ASG, ¿no? Medio ambiente, social, buen gobierno corporativo. Y Luis ha puesto sobre la mesa el valor del componente social en un proyecto de inversión, o sea, el proyecto o la razón de ser de Calpa. Y Gael nos está hablando de otro componente vinculado con temas de acciones climáticas y con ejemplos concretos de lo que está haciendo ENGIE. Pero claro, para que todo eso avance, entre otras cosas, se requiere también el respaldo de las autoridades, y queremos aprovechar la presencia de Julio, que representa o está en Ocinermin, y saber un poco de cuáles son los planes a futuro, cómo este componente de sostenibilidad se está incorporando también en la agenda de los cambios de matriz energética en los que ya nos encontramos inmersos. Buenas noches, sí. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y por la participación en este interesante evento. Bien, quizás solamente para dar un punto de partida, siempre que hablamos de la sostenibilidad, pues la sostenibilidad tiene varias aristas, ¿no? Y algunas de esas aristas voy a tocarlas porque algunas no me compete hacerlas, pero sí voy a dedicar por lo menos a 3 de ellas, ¿no? La sostenibilidad que es social, que es la que creo que Lucho con bastante criterio y con bastante, digamos, propiedad lo ha tocado. El tema de la sostenibilidad económica, ¿no? Y el tema de la sostenibilidad ambiental, que Gael igualmente ha ilustrado con algunos ejemplos. Entonces, cuando vemos estos 3 ejes de la sostenibilidad sistémica, que se puede hablar de una industria, y en este caso hablamos de la industria de la energía en el país, pues bien, nos corresponde pues bien ver los diferentes ejes que están asociados respecto de la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad en general, me gustó un dicho que aquí lo voy a citar. Decía que anteriormente se hablaba de que pues no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar, ¿no? Pero ahora hay que añadirle a ese tema que también hay que enseñar a conservar el lago para que se siga pescando, ¿no? Entonces, el tema es el contexto en el cual desarrollamos esto. No es suficiente la industria, es necesario el entorno. Y hablando del entorno, pues, después de la pandemia a nivel global hemos entrado a lo que hoy día el Foro Global establece como estamos entrando a una nueva economía de la energía global, ¿no?
Y lo importante de esto es que, pues, o lo irónico de esto, es que estando entrando a ello, el mundo hoy día encontramos que quema más carbón que nunca, ¿no? Entonces decimos, bien, tenemos todo un concepto de sostenibilidad, pero creo que en este concepto de la energía a nivel global, pues no estamos sintonizando. Pero bien, veamos un poco el tema de lo que estamos en todo caso viendo a nivel del contexto nacional respecto de lo que podría ser, digamos, nuestro futuro en los próximos años. Según los estudios que ha realizado el COES y nuestras proyecciones, igualmente, pues en los siguientes años tenemos a nivel de la industria eléctrica, pues un concepto interesante de lo que es la cobertura de la demanda, ¿no? Y según estos cálculos, pues hasta el 2025-26, pues tenemos digamos, una cobertura adecuada. Sin embargo, después del 2028 en adelante, pues nos aproximamos a lo que podría ser el uso, digamos, de energías que sencillamente no ayudarían a la sostenibilidad ecológica, digamos, de la matriz energética. Entonces, si bien es cierto que tenemos las reservas, estas reservas estarían yendo básicamente a quemar los combustibles líquidos, que precisamente no son parte de este proceso que venimos desarrollando para efectos de tener una sostenibilidad como industria. Entonces, nos presentamos frente a la necesidad de poder pensar qué es lo que viene entonces en adelante. Creo que un buen ejemplo pone Gael cuando dice, estamos entregando la energía más barata, ¿no?, y limpia a una minera. Y ojo, ahí no hemos intervenido como Estado, porque obviamente quizás con los permisos que se han desarrollado, pero es una iniciativa estrictamente privada, pactada entre privados y que contribuye en este contexto. Entonces, mucho se habla y se ha dicho en estos días, por lo menos hoy día, del tema de la regulación y del regulador, ¿no?, de las señales que hay que dar, ¿no? Entonces, el asunto es ciertamente eso, ¿no? Si el mercado de la electricidad o de la generación eléctrica, pues tiene que desarrollarse al amparo de un marco general obvio, necesario, ¿sí?, con actores que están involucrados, el tema social y el tema ecológico también. Pero también las reglas que tienen que establecerse. Eventualmente, estamos en 2021, para desarrollar iniciativas de generación para los próximos años, pues nos quedan 5 años o 6 años. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de proyectos tenemos que desarrollar para los próximos años? Que cumplan ese requisito de que pues tengan esa sostenibilidad social que hoy día se reclama en el país, porque no nos debe quedar también igualmente en duda de que tenemos una población que está obviamente utilizando la electricidad, pero que también requiere igualmente señales de estabilidad como la que nosotros hemos visto, ¿no? Estamos viendo. Entonces, las tarifas y ahí entramos al concepto económico de la industria, decimos, el concepto tarifario y el concepto de la estabilidad de las señales tarifarias obviamente son también para efectos no solo de los inversionistas, sino también de los usuarios, ¿no? Y del punto de vista regulador, obviamente estamos al medio, estamos entre las expectativas de los inversionistas, de los usuarios y del gobierno, obviamente. Esto es un tema en el cual pues nos coge en este momento, digamos, el estado de situación. Y pues creo que vamos adelante con el tema de tener que asegurar que en los próximos años tengamos energía limpia para dar cobertura al tema de las necesidades de la población. Gracias. Gracias, Julio. Y bueno, voy a regresar hacia Luis. La primera parte nos has hablado de los modelos de gestión social, y ahora quisiéramos saber, curiosos, cuáles son esos proyectos concretos que viene realizando Calpa que se alinean con este concepto de sostenibilidad. Bueno, gracias, Beatriz. A ver, yo creo que el primer tema es
¿qué ejes identificas dentro del desarrollo sostenible de una localidad? Para nosotros, dentro de nuestra política de responsabilidad social, los ejes básicos son salud, educación, desarrollo productivo, infraestructura para el desarrollo. Y yo creo que más allá de hablar de los proyectos específicos, justo ayer conversábamos un súper proyecto que para nosotros era como nuestra hija, es en pandemia, y el proceso de adaptabilidad de pandemia nos motivó a identificar algunas otras iniciativas que nos lleven a mantener no solo las relaciones con nuestros principales grupos de interés, sino también esta sostenibilidad dentro del proceso. ¿Y cómo es que contribuimos a estos ejes básicos durante una situación excepcional como fue la pandemia? Y es que, por ejemplo, descubrimos que contribuir con la creación local a través de un profesor científico local que había construido una niña robot de materiales reciclados para poder continuar con el proceso educativo, nos motivó a decir, este es un proyecto sostenible. Es un proyecto sostenible porque te ayuda a adaptar tu modelo de gestión social en época de crisis, pero si tú miras hacia el futuro, ese modelo se va a quedar, ese proyecto va a permanecer porque va a terminar siendo una herramienta que contribuya al proceso educativo y que ayude a los docentes, en principio de la zona de influencia donde operamos a través de la central hidroeléctrica Cerro del Águila, pero lo rico creo que de estos proyectos es que se exporten y que finalmente, siendo un proyecto educativo transversal, lo vean otros actores y también promuevan este tipo de iniciativas. Pero como conversábamos hace poco, Beatriz, el otro tema importante que consideramos tener en cuenta en el proceso de sostenibilidad y del modelo de gestión social es la adaptación del modelo. Entonces, sumamente importante el tema de la pandemia. La pandemia trajo miles de cosas malas y que creo que recordarlas acá no es el momento, pero también nos trajo aprendizajes. Entonces, cuando decíamos el tema de la rentabilidad social y el de trascender, es que creo la principal evaluación que hacen mis pares, mis colegas que ven el tema social, es si el modelo trascendió. Y es que la relación humana, cuando tú ganas un espacio y luego por estas circunstancias lo pierdes, no lo recuperas. Tienes que empezar de cero. Entonces, lo ideal es mantener ese nivel de confianza que te permita, en una época o en un momento, en una situación como fue la pandemia, no interrumpir los procesos de relacionamiento. Mantener tus iniciativas de desarrollo, tus proyectos de desarrollo, y aquí creo que es una primera cosecha de la que yo te hablaba en el anterior momento, ¿no? Si tus proyectos subsistieron y uno de los actores, que en este caso es el titular que recibe el proyecto, como es la comunidad, asume el liderazgo del proyecto y lo mantiene vivo, creo que podemos decir misión cumplida. Ya no me necesitas como actor clave, porque tú lo puedes hacer, y creo que por ahí va un poco el tema de la adaptabilidad, y cómo no pierdes tampoco esa relación de la comunidad con el Estado. Y finalmente, lo hablábamos en un espacio el día de ayer, cómo la tecnología ayudó mucho para mantener este relacionamiento, pero la tecnología de por sí sola no hubiera servido si primero no hubieras tenido las iniciativas para desarrollar estas potencialidades de la comunidad. Yo creo que antes de la pandemia no se hubiera pensado de que una junta directiva de la comunidad hubiera hecho su asamblea utilizando el Zoom o utilizando el Teams. Entonces, yo creo que las cosas buenas que nos ha traído la pandemia y que nos ha generado aprendizaje, hay que mantenerlas. Hay que mantener y hay que ir evaluando algo. Quiero terminar el espacio diciéndote, creo que un gran cambio que debe dar la industria a nivel de la evaluación del desarrollo sostenible es eliminar el KPI
que es igual y el resultado es poco. Muchas veces, otras veces inviertes poco y terminas teniendo un gran resultado. Entonces, lo que debemos buscar acá es que nuestros principales aliados, como son las comunidades, empiecen a aprender a autogestionarse. Y repito, trascender y generar rentabilidad social es que mañana la comunidad siga su desarrollo, aun cuando yo ya no esté como empresa. Creo que ese es el gran reto que tenemos. Gracias, Beatriz. Gracias, Luis. Qué interesante reflexión del desarrollo, de la autogestión y el acompañamiento, obviamente, de las empresas, ¿no? O sea, es como que generar un win-win. Y siguiendo en esa misma línea, Gael, hay un tema que a mí, bueno, particularmente me encanta, pero que también tiene que ver, obviamente, con el desarrollo sostenible, y es el tema de la equidad de género. Y hay proyectos con valores económicos muy interesantes que tienen que ver con equidad de género. Entonces, quisiera, por favor, que nos cuentes en qué proyectos viene trabajando en ese punto. Sí, claro, Beatriz, efectivamente es un tema muy importante de un desarrollo sostenible. Cerrar la brecha de género que existe hoy es una meta que se alcanzará gracias por el compromiso de todos, que sea empresa, instituciones, colegios, universidades, sociedad civil, familias. Y como la mayoría de las empresas en Ingeniería Perú estamos priorizando el tema porque sabemos la importancia de la diversidad para la creatividad, la armonía y el desempeño de una empresa y así como para el desarrollo equitativo de la sociedad peruana. Como parte del grupo ENGIE a nivel mundial tenemos el objetivo de llegar al 50-50 en puesto managerial en 2030. Y hemos también firmado los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU aplicados para todos los países de América Latina. Aquí en Perú estamos trabajando en 3 frentes. Primero, buscamos reforzar la cultura interna para enfrentar sesgos que siguen presentes. Internamente, entonces, nuestras acciones se centran en impulsar y organizar diferentes actividades vinculadas a la promoción de la equidad. Y, por ejemplo, tenemos varios talleres en todas nuestras entidades de América Latina sobre sensibilización de sesgos inconscientes y esos talleres abarcan todos los temas de diversidad, incluyendo el tema de equidad de género. Y ahí se trata de reforzar la cultura desde el interno de la empresa. Segundo frente, buscamos garantizar procesos de reclutamiento que respetan la igualdad de oportunidades con las políticas adecuadas. Hacemos un trabajo focalizado en los procesos de selección y en las políticas de beneficios hacia colaboradores, buscando la igualdad de oportunidad y nos centramos en el valor de la candidata o del candidato, por lo que ha desarrollado en su vida profesional, por lo que ha logrado, por su potencial, pero nunca por ser mujer o por ser hombre. Y tercer frente, como parte de nuestra visión de la sostenibilidad, buscamos incentivar a que más mujeres entran en el sector. Estamos trabajando iniciativa para despertar en niñas y jóvenes mujeres la curiosidad de conocer nuestro sector. Antes del COVID, por ejemplo, estábamos visitando colegios para hablar del trabajo que estábamos haciendo, del mundo de la energía, del trabajo de ser ingeniero electricista, por ejemplo. También colaboradoras de Ingeniería Perú participan en eventos para inspirar futuras ingenierías. Ahí es muy importante porque las niñas o jóvenes mujeres necesitan ver ejemplos que sí se puede, que existen mujeres que alcanzan esos puestos de ingeniería y que independiente de dónde vienen, ¿no? de cualquier región del país o de cualquier nivel social del país. Así que ahí
tener esos ejemplos y poder crear un vínculo y tener un rol de mentor para esas jóvenes mujeres es muy importante. También estamos trabajando con el Instituto Apoyo y su programa STEAM, capacitando a docentes mujeres en nuestras zonas de operaciones y contribuyendo así en el acceso, en la participación y el empoderamiento de niñas y mujeres en el mundo de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para terminar, estamos actualmente en curso de desarrollo de un programa de becas NG que va a ser dirigido a mujeres y sobre el cual podremos darle más detalle en 2022 porque es un programa que estamos actualmente desarrollando. Así que el próximo año les hablamos de este programa en detalle. Gracias, Beatriz. Gracias, Gael. Y fíjense, hasta aquí todo lo que venimos hablando son proyectos que inciden en el valor de la empresa, e incluso hoy en día, tanto lo que ha hablado Luis como lo que acaba de mencionar Gael, inciden en el valor de la empresa, el desarrollo de las comunidades, la reducción de la equidad, de la brecha de género, todo tiene un valor en los negocios hoy en día. Y hay otro tema al que se lo voy a dejar al final ahora, Julio, que también tiene que ver, obviamente, con el desarrollo sostenible y es el acceso a la energía. Julio, cuéntanos sobre la regulación, desde la óptica sostenible. Ya se ha hablado durante el día de algunos temas, pero es bueno tocarlos desde el punto de vista de la óptica sostenible, cuáles son los proyectos que se alinean con el tema de acceso a la energía que se están trabajando. Sí, bueno, gracias Beatriz. Bueno, y saludar pues el trabajo que está haciendo Gael con el enfoque género. Solamente allí destacar que la energía tiene precisamente el género femenino, ¿no? O sea, de ahí creo que el concepto de la energía que va muy bien con todo esto. Muy bien, bueno, respecto del tema viendo el concepto ya en la primera parte hablé un poco del tema económico y de las consecuencias ambientales que puede tener una proyección de los próximos años de la generación eléctrica para nuestro país. Pero quizás, ¿sabe? El tema de la sostenibilidad tiene otro componente que, bueno, lo ha tocado de una parte Luis, que tiene que ver con el trabajo social que hay que hacer en el ámbito de la ejecución de los proyectos. Pero hay un ámbito que es mucho más extendido, que es el tema del acceso a la energía que tienen derecho los ciudadanos de un país, y en este caso específico de nuestro Perú, ¿no? Entonces, allí la cuestión es, quizás solamente haciendo un poco de memoria, ¿no? Tenemos que la energía eléctrica llegó al Perú hace 135 años. Y nuestro coeficiente de electrificación hoy día está bordeando el 97%. O sea, han pasado 135 años para que podamos hacer que el país y la comunidad peruana pueda tener acceso a la electricidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando comenzamos a ver ese enfoque y decimos, oye, nos falta un 3%, y decimos, sí, es bien poco, pero el esfuerzo que hay que hacer, obviamente, para llegar a ese 3% es importantísimo. Y eventualmente, si lo seguimos haciendo con la forma como lo estamos haciendo vía redes, la extensión de las redes, quizás no lleguemos al 100%, porque es más caro llegar a esos puntos que obviamente llegar a atender toda esa necesidad que tiene la población. Pero sí, por ejemplo, aparecen las oportunidades como la generación fuera de red, que sí da una posibilidad de desarrollar esto o desarrollar proyectos que puedan involucrar a la comunidad para desarrollar polo de generación eléctrica, como hemos visto en otros países, y obviamente eso funciona, ¿no? En ese sentido, entonces, allí volvemos hoy día al contexto actual en la cual decimos la sociedad. Por ejemplo, hace unos días tuvimos bueno, estamos pasando hoy la crisis de energía que se golpea en este caso por el lado del GLP, por ejemplo, ¿no? Y hablamos en el sentido de decir, oye, y cuando hablamos del índice de electrificación, alguna vez propuse tener un índice de GLPización, ¿no? Y adicionalmente hablar de un índice de GNización, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿y cuánto tiempo nos tomará entonces tener una cobertura de GLP, de GNI o de GN a nivel nacional? Hoy estamos bastante empeñados en el tema de la masificación, que obviamente es necesario, pero obviamente esto tiene sus límites, y los límites son económicos,
¿no? De tal manera que podamos llegar a todos los usuarios. Y la pregunta que nos hacemos allí es, ¿y con qué menú energético llegamos a todos los peruanos? ¿Vamos a poder llegar con todos los energéticos a todos los peruanos? ¿Va a ser posible hacer eso o cuánto tiempo nos va a tomar? Pero creo que allí tengo que responder más bien a la pregunta, ¿qué tipo de energía requiere cada uno de los ciudadanos del país? ¿Cuál es la más adecuada y con cuáles podemos llegar? Entonces, el concepto de hacer acceso a la energía precisamente es darles oportunidades con las mejores tecnologías, ¿no? Y obviamente las limpias son las que hoy serían preferibles, y con esas podamos llegar a digamos, a todos los usuarios, y que los peruanos se sientan que no solamente tienen, digamos, la posibilidad de desarrollar su actividad allí donde están, sino que puedan acceder a la energía, ¿no? Esa energía que es tan necesaria para generar tanta actividad económica, tanta actividad alimentaria, de salud y tantas cosas más, pero que ciertamente en algún momento nos preguntábamos, ¿y la energía es un derecho? Entonces, la respuesta que nos tenía que dar nosotros es, ¿y por qué no podríamos darle la energía a todos en el sentido de la posibilidad que tiene un país como el nuestro? Bien, entonces, bueno, con las mejores vibras de energía para todos ustedes, la saludo y muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a los panelistas, estamos cumpliendo dentro del plazo que nos han asignado y creo que estos temas que ustedes comentan dan para más. Ya sabremos qué pasa con los proyectos de ENGIE de género, el concepto que introduce hoy, o que lo pone sobre la mesa, que no es nuevo, Luis, es muy importante porque el tema de la gestión social tiene nuevamente un impacto muy importante y a nivel de los directorios está muy en boga hoy en día. O sea, es un tema muy importante de las agendas. Y Julio, gracias por tus comentarios y saber cuál es la agenda por el lado de regulador y bueno, veamos qué pasa en los próximos meses. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.